¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para otra clase. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de arterias y venas. Vamos a hacer un poco de generalidades sobre las mismas. ¿Por qué digo esto? Ustedes saben que tanto las arterias como las venas están compuestas por distintas capas de tejidos. Nosotros ya hemos visto unos cuantos tejidos hasta ahora, empezando por el epitelial, conectivo y todo lo que le siguiera. Entonces vamos a empezar con arteria. La palabra arteria, viene del griego, del verbo airein, airein sería traducido, y significa elevar. ¿Por qué elevar? Porque si nosotros nos atenemos a la definición de arteria, las arterias son conductos que llevan sangre desde el corazón a todos los demás órganos, ¿no? Por eso elevar, arteria, del verbo griego airein, airein, que significa elevar. Por supuesto, del griego del griego hay un pasaje al latín y del latín a nuestro idioma, ¿no? Pero estoy simplificando. Entonces, arteria, elevar. Una arteria es cada uno de los vasos que llevan sangre con oxígeno desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. Entonces, repito, una arteria es cada uno de los vasos que llevan sangre con oxígeno desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. Las arterias nacen en un ventrículo y sus paredes son muy resistentes y elásticas. ¿Por qué? Para resistir la presión que ejerce la sangre al salir bombeada del corazón con muchísima fuerza. También, repito, arteria viene del griego y también unos le dicen que es tubo, significa tubo, o conducción, o que enlaza. Muy bien. El aparato circulatorio, nuestro aparato circulatorio, está compuesto por arterias y venas y es fundamental para mantener la vida de nuestro organismo. Por las arterias y venas circula la sangre y sin eso no podríamos vivir. ¿Su función cuál es? La entrega de oxígeno y nutrientes a todas las células de nuestro organismo, así como la retirada de dióxido de carbono y los productos del desecho celular. También es responsable del mantenimiento del pH fisiológico y también la movilidad de los elementos, las proteínas y las células del sistema inmune. Todo eso circula por nuestras venas y arterias. En los países desarrollados, las principales causas de muerte son el infarto de miocardio y el derrame cerebral. Y estas dos enfermedades, ¿por qué las menciono? Porque son el resultado directo del deterioro lento y progresivo de las arterias, del sistema arterial. Un proceso que puede durar muchos años. ¿Se acuerdan que hablamos de aterosclerosis y todo ese tipo de términos? Bueno, después de muchos años se tapa la arteria, no pasa sangre y se produce el infarto. Si hacemos un poquito de historia, los griegos consideraban a las arterias tubos huecos. Claro, ¿por qué? Porque ellos veían las arterias de los muertos, donde no circulaba nada. En la Edad Media se decía que por las arterias circulaba un fluido vital, o la sangre espiritual, o el espíritu vital, cosas así. Y esto llegó hasta la época de Galeno, fíjense cuánto tiempo, ¿no? Hasta que un señor llamado Harvey, William Harvey, fue el que describió el sistema circulatorio y la función que cumplían las arterias y las venas. Mucho tiempo antes, un pobre español llamado Miguel Servet describió la circulación pulmonar y lo publicó en un libro de teología, allá por 1553.
este pobre caballero fue acusado de hereje y quemado vivo en la hoguera por parte de la iglesia protestante. Se quemaron todas las copias de su libro, pero solamente él escondió, o alguien escondió 3 copias, y se encontraron muchísimos años más tarde. Pero de todas maneras, la bibliografía internacional reconoce a William Harvey como el que descubrió y popularizó el sistema circulatorio y la función de las venas y arterias. El pobre Miguel Servet, aunque lo hizo antes, bueno, lo quemaron fuego vivo por hereje. Y luego, ya en el siglo XX, un doctor llamado Alexis Carrel fue el primero en descubrir la técnica de sutura de vasos y hacer las anastomosis, y realizó con éxito muchos trasplantes de órganos en animales y dejó abiertas las puertas para la cirugía vascular, que hoy en día salva tantas vidas. ¿Se acuerdan que el doctor René Favaloro fue un maestro y pionero de lo mismo, ¿verdad? Si hablamos desde el punto de vista histológico, o sea, desde el punto de vista de los tejidos, la arteria está formada por 3 capas. Una capa interna o íntima constituida por el endotelio, un endotelio plano, o sea, tejido epitelial. Después viene una capa media, compuesta por fibras musculares lisas, dispuestas en forma concéntrica. También hay fibras elásticas y fibras de colágeno. Y también hay una capa externa o adventicia, formada por tejido conjuntivo laxo y compuesta de fibroblastos y colágeno. Los principales vasos sanguíneos que nosotros tenemos son, uno, la arteria aorta, cuya función, en la tabla que yo les doy están los milímetros que mide cada una de estas arterias, ¿verdad? Por ejemplo, la aorta mide 25 milímetros y tiene la función de amortiguación del pulso y distribución de la sangre. O sea, la arteria aorta es una, la otra son las arterias elásticas, la otra son las arterias musculares, también están las arteriolas, están los capilares, están las vénulas, están las venas, y dentro de las venas la vena cava. Hay arterias musculares, por ejemplo, donde las arterias coronarias, ¿verdad? Hay también arteriolas. Las arteriolas son más pequeñas, son arterias más pequeñas y contribuyen de manera fundamental a la regulación ¿de qué? De la presión sanguínea. Muy bien. La combinación del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica se refiere a la resistencia colectiva de todas las arteriolas del organismo y son los principales determinantes de la presión arterial de un individuo en un momento dado, ¿verdad? También le tengo que mencionar los capilares. Los capilares son regiones del sistema circulatorio donde tiene lugar el intercambio de sustancias ¿con quién? Con los tejidos adyacentes. Es decir, ¿qué sustancias son? Gases, nutrientes o materiales de desecho del metabolismo. Para favorecer el intercambio, los capilares presentan una única célula endotelial que los separa de los tejidos. Además, los capilares no están rodeados por músculo liso. El diámetro de un capilar es menor que el diámetro del glóbulo rojo, por lo que a su paso por los capilares
los glóbulos rojos deben deformarse para poder atravesarlos, es decir, se tienen que elongar lo suficiente, si no, no pueden atravesar los capilares. El pequeño diámetro de los capilares proporciona una gran superficie para que se pueda llevar a cabo el intercambio de sustancias. Bueno, por ejemplo, en los distintos órganos que vamos a mencionar, los capilares realizan funciones similares, pero se especializan en una u otra función. Por ejemplo, en los pulmones se intercambia ¿qué? Dióxido de carbono, o sea, CO2 por oxígeno, o sea, oxígeno 2. En los tejidos se intercambia oxígeno por dióxido de carbono y nutrientes por productos de desecho. Eso pasa en los tejidos. En los tejidos, repito, se intercambia oxígeno por el dióxido de carbono y nutrientes por productos de desecho. En los riñones se liberan productos de desecho para ser eliminados del organismo a través de un fluido llamado orina. En el intestino se recogen nutrientes y se eliminan productos de desecho que se expulsan a través de las heces. Muy bien. Quiero decirles una palabrita antes de pasar a hablar un poquito de venas, de la presión arterial, que tanto se habla de la presión arterial. El sistema arterial es la porción del sistema circulatorio que posee la presión más elevada. La presión arterial varía entre el pico producido durante la contracción cardíaca, lo que se llama presión sistólica, y un mínimo de presión o presión diastólica entre dos contracciones. Es decir, que cuando el corazón se expande y luego se llena. Esta variación de la presión en las arterias produce lo que se llama el pulso, nuestro pulso, que puede observarse en cualquier arteria y que es fiel reflejo, el pulso es fiel reflejo de la actividad cardíaca. Las arterias, como ya dijimos, por sus propiedades elásticas, ayudan al corazón ¿a qué? A bombear sangre, generalmente sangre oxigenada, ¿no? ¿Y a dónde va esa sangre oxigenada? Va hacia los tejidos periféricos. Bueno, yo después le voy a dar, para que ustedes busquen el significado de algunas patologías de las arterias. Por ejemplo, arteriosclerosis, ateroesclerosis, arteritis de las células gigantes, aneurisma de aorta, etc., ¿no? Pero ustedes vayan buscando el significado de todas estas patologías de las arterias. Ustedes después van a tener que operar más adelante. Ahora vamos a ver un poquito de las venas. Vamos a ver un poquito de las venas. Primero vamos a hacer, al igual que hicimos con arterias, hablar un poquito de la etimología de la palabra vena. La palabra vena viene del latín, vena, vocablo que designa a toda clase de conducto. Bueno, esa es etimológicamente la palabra vena. ¿Se acuerdan que arteria era elevar, ¿verdad? Porque por la arteria va la sangre al corazón, sale la sangre. Bueno,
Entonces, el significado de vena sería toda clase de conducto. Proviene de la palabra latina venae, ¿no? Refiriéndose a la vena anatómica. Muy bien. Entonces, la vena en sí, vamos a hablar de la vena, dejar los papeles. Una vena es un vaso sanguíneo, en principio. ¿Qué es una vena? Un vaso sanguíneo. ¿Qué hace este vaso sanguíneo? Conduce la sangre desde los capilares hasta el corazón. Muy bien. Eso concuerda con la definición, ¿verdad? Con la definición etimológica. Las venas se caracterizan porque contienen sangre desoxigenada, es decir, sangre pobre en oxígenos, que luego se va a reoxigenar a su paso por los pulmones. Y porque transportan, las venas transportan dióxido de carbono, o sea, CO2, y también los desechos metabólicos de los tejidos. ¿Dónde llevan todo esto? Lo llevan a los órganos encargados de su eliminación. ¿Y cuáles son los órganos encargados de su eliminación? Los pulmones, los riñones o el hígado, según corresponda. Hay venas que, como toda regla, tiene sus excepciones. Hay venas que son ricas en oxígeno, por ejemplo, las venas pulmonares. Esas son ricas en oxígeno, son la excepción. O sea, la sangre que corre por las venas pulmonares son ricas en oxígeno. Son dos izquierdas y dos derechas. Y que llevan la sangre oxigenada desde los pulmones hasta las cavidades del lado izquierdo del corazón, para que éste bombee al resto del cuerpo a través de a través de la arteria aorta y también a través de las venas umbilicales. O sea, estamos hablando de todo el sistema de la circulación sanguínea. Nuestro cuerpo tiene más venas que arterias. La localización de las arterias es más exacta. La localización de las venas es más variable de una persona a la otra. Y la estructura de las venas es muy diferente a la de las arterias, porque la cavidad de las venas, lo que se dice la luz de las venas, es por lo general más grande y de forma más irregular que las arterias. Y las venas, a diferencia de las arterias, están desprovistas ¿de qué? De láminas elásticas. Podemos decir que las venas son vasos sanguíneos de alta capacidad, que contienen alrededor del 70% del volumen sanguíneo total. Si hacemos un estudio de la misma manera que hicimos un estudio histológico de las arterias, podemos hacer un estudio histológico de las venas, ¿verdad? Entonces, decimos que tiene tres capas las venas. Una es la capa interna o íntima, que es de tejido endotelial. La otra, que hablamos de tejido endotelial en otras clases, la otra es la capa media o muscular. Hace poco hablamos de tejido muscular. Y luego viene la capa externa o adventicia. ¿Qué pasa con esta capa externa o adventicia? Es la que forma la mayor parte de la pared venosa. Está formada por un tejido conjuntivo laxo que contiene haces de fibras de colágeno y también tiene haces de células muscular dispuestas longitudinalmente. Sin embargo, algunas venas cumplen una función propulsora, porque presentan una musculatura relativamente importante, tanto en la media como en la adventicia. Y este tipo de venas se llaman venas musculares, es decir, las venas musculares como sería una excepción.
como decíamos, las venas tienen una pared más delgada que las arterias, debido al menor espesor de la capa muscular, pero tienen un diámetro mayor que las arterias, porque su pared es más distensible, con más capacidad para acumular sangre. Bien, tenemos que decir también que en el interior de las venas se encuentran unas estructuras llamadas válvulas semilunares, que impiden el retroceso de la sangre y facilitan su movimiento hacia el corazón. A pesar de que las venas de las extremidades tienen una actividad vasomotora intrínseca, es decir, propia, el retorno de la sangre al corazón depende de fuerzas extrínsecas. ¿De dónde provienen estas fuerzas extrínsecas? Están proporcionadas por la contracción de los músculos esqueléticos que las rodean y de la presencia de válvulas que aseguran el movimiento en un único sentido. Muy bien. Hay una división de los sistemas venosos, que son las siguientes. Unas son las venas del sistema general. ¿Cuáles serían estas venas del sistema general? Bueno, por las venas de la circulación sistémica o general, tenemos que decir que circula la sangre, pobre en oxígeno, desde los capilares o la microcirculación sanguínea de los tejidos. ¿A dónde va? A la parte derecha del corazón. Las venas de la circulación sistémica también poseen válvulas llamadas semilunares, como dijimos hace un rato, que hacen, impiden el retorno de la sangre hacia los capilares. Eso por un lado. Son las venas del sistema general. Después está el sistema pulmonar. Tenemos que decir que por las venas de la circulación pulmonar, circula sangre oxigenada, ¿dónde? En los pulmones. ¿Y hacia dónde va? Va hacia la parte izquierda del corazón. También tenemos que hablar del sistema porta. Por las venas del sistema porta circula sangre de un sistema capilar a otro sistema capilar. Y existen dos sistemas porta en el cuerpo humano. Uno de ellos es el sistema porta hepático. Bueno, ¿qué tenemos que decir de esto? Que las venas originadas en los capilares del tracto digestivo, que transportan los productos de la digestión, se transforman de nuevo en capilares en los sinusoides hepáticos del hígado. ¿Para qué? Para formar nuevas venas que desembocan en la circulación sistémica. Bueno, esto con respecto al sistema porta hepático. Pero hay otro sistema porta. ¿Cuál es? El sistema porta hipofisario. Entonces, tenemos que decir que la arteria hipofisaria superior, procedente de la carótida interna, se ramifica en una primera red de capilares situados en la eminencia media. Muy bien, ¿qué pasa luego? De estos capilares se forman las venas hipofisarias, que descienden por el tallo hipofisario. ¿Y qué hacen? Originan una segunda red de capilares en la adenohipófisis, que hacen que drenan en la vena yugular interna. Bueno, así hablamos de la división de los sistemas venosos. Venas del sistema general, vena pulmonar y sistema porta. Vamos a hablar de los nombres de las principales venas de nuestro organismo. Cada vena de nuestro organismo generalmente tiene asociada una arteria y a menudo del mismo nombre. Pero a veces esto no ocurre. Por ejemplo, las arterias carótidas están asociadas a las venas yugulares. O sea, como toda regla, tiene sus excepciones. Pero realmente, cada vena está asociada con una arteria y casi siempre del mismo nombre. Yo les voy a mencionar las principales venas de nuestro organismo. El que le interese puede buscar información sobre cada una de ellas.
por ejemplo, la vena yugular, la vena subclavia, las venas coronarias, las venas cava, la vena cava superior y la vena cava inferior, las venas pulmonares, la vena renal, la vena femoral, la vena safena, mayor y menor, o sea, son todas venas de nuestro organismo. Vamos a hablar dos palabritas de la presión. Hablamos hace un rato de la presión arterial. Ahora vamos a hablar de la presión venosa. Bueno, había un profesor de histología, creo, de apellido Venosa, me acordé de eso. Bueno, la presión venosa es un término que define a la presión media de la sangre dentro del compartimento venoso, o sea, dentro de la vena. Hay un término hay un término denominado presión venosa central. ¿Cuál es la presión venosa central? Se define como la presión de la sangre en la vena cava inferior. Se define como como la presión de la sangre en la vena cava inferior, a la entrada de la aurícula derecha del corazón. Bueno, tenemos que decir que esta presión es importante. ¿Por qué? Porque define la presión de llenado del ventrículo derecho y por tanto, ¿qué pasa? Determina el volumen sistólico de la eyección. Esto es de acuerdo al famoso mecanismo de Frank Starling. Tengo que decirles también que el volumen sistólico de eyección, ¿qué es el volumen sistólico de eyección? Es el volumen de sangre que bombea el corazón en cada latido. ¿Y para qué sirve esto? Es fundamental para asegurar el correcto aporte de sangre a todos los tejidos del cuerpo humano. Este mecanismo que yo nombré recién, que es el mecanismo de Frank Starling, establece que un aumento en el retroceso venoso produce un aumento de la precarga ventricular y eso genera ¿qué? Un incremento de ¿qué? Del volumen sistólico de eyección. Entonces, hemos explicado la presión arterial hace un rato, ahora explicamos la presión venosa. Y ahora voy a unificar un poquito las cosas. Voy a hablar de venas y arterias, voy a hablar de la función de las venas y las arterias en ¿qué? En el transporte de sustancias en nuestro organismo. Y esto es muy, muy importante. Y esto lo van a aplicar ustedes toda la vida y lo van a ver siempre en el ejercicio de la profesión. Bien. Les tengo que decir que las arterias y las venas presentan características diferenciales en cuanto al transporte de sustancias. Eso ya lo habíamos dicho. Las arterias transportan oxígenos y nutrientes hacia los tejidos. A nivel de los capilares, estas sustancias pasan por difusión desde la sangre hacia las células tisulares, es decir, las células tisulares son las células de los tejidos, a favor de un gradiente de concentración. Tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Un gradiente. ¿Para qué? Para suministrar las materias primas necesarias para el metabolismo celular. Ahora, tenemos que decir también que inversamente los productos de desecho del metabolismo celular, que vienen a ser el CO2, o sea, el anhídrido carbónico, más otros metabolitos, salen de las células y entran en los capilares, también a favor de un gradiente de concentración, si no eso no ocurre. Y entonces tenemos que decir que la hemoglobina desoxigenada tiene alta afinidad por el CO2, es decir, por el anhídrido carbónico. ¿Y qué es lo que se va a formar? Se va a formar una estructura que se llama carbaminohemoglobina. De manera, entonces, podemos decir que la sangre arterial, que es rica en oxígeno y también en nutrientes,
al pasar por los capilares, intercambia su contenido ¿con qué? Con el contenido celular. Y los productos de desechos celulares pasan a las venas y se distribuyen hacia los distintos órganos encargados de su eliminación. Muy bien, vamos a ver cómo actúan en esos distintos órganos. El CO2, o sea, el anhídrido carbónico, se elimina en forma de gas a través de los pulmones y como bicarbonato a través de los riñones. Esto es fundamental para mantener el medio interno de nuestro organismo estable. También tenemos que decir que una gran cantidad de iones y productos metabólicos se eliminan a través de los riñones. Entonces tenemos que mencionar el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el amonio, la urea, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que decir también, en tercer lugar, que algunos productos de desecho se eliminan por el hígado a través de la bilis. Por ejemplo, la bilirrubina, que es un producto de degradación de la hemoglobina, se elimina a través de la bilis. Ahora vamos a hablar un poquito, para terminar esta charla, desde el punto de vista gasométrico. Es decir, ¿qué significa desde el punto de vista gasométrico? Significa teniendo en cuenta el contenido de gases disueltos. Tenemos que decir que lo que diferencia la sangre arterial de la venosa es la presión parcial de oxígeno. ¿Cómo se escribe? P minúscula, oxígeno sub 2. Presión parcial de oxígeno. Que varía entre más o menos 95 milímetros de mercurio en promedio en las arterias a 40 milímetros de mercurio en las venas. Ya que la PCO2 es muy similar, 40 milímetros de mercurio en las arterias y 46 milímetros de mercurio en las venas. Sin embargo, también tenemos que decir que solo la fracción de gas disuelta en un líquido contribuye al valor de su presión parcial, y tanto el oxígeno 2 en dirección de los tejidos como el CO2, o sea, anhídrido carbónico, el CO2 generado en los tejidos, se transportan de manera diferentes en la sangre. ¿Por qué? Porque mientras el oxígeno se transporta de dos maneras, repito, mientras el oxígeno 2 se transporta de dos maneras, que son el 98% unido a la hemoglobina y un 2% disuelto, el CO2, o sea, el anhídrido carbónico, se transporta unido a la hemoglobina en un 30%, en forma de bicarbonato un 70% y disuelto un 10%. Entonces, esto nos permite afirmar que los valores de presión parcial solo se refieren a una parte de la composición de la sangre, no a toda ella. Muy bien. Con respecto a los glóbulos rojos o eritrocitos, tenemos que decir que en ellos, en los glóbulos rojos, el bicarbonato se transforma en agua y anhídrido carbónico. En una reacción que está catalizada, una reacción catalizada por una enzima llamada anhidrasa carbónica. Este CO2 que se ha formado, ¿qué pasa con él? Pasa por difusión hacia los alvéolos pulmonares y luego se expira. Y como ocurre con el CO2 disuelto en la sangre y con el CO2 unido a la hemoglobina. Por ello, el aire expirado tiene una PCO2 de 27 milímetros de mercurio, mientras que el aire atmosférico apenas tiene una PCO2 de 0,3 milímetros de mercurio. Es decir, todo organismo vivo expulsa CO2 al medio. ¿Y dónde se generó este CO2?
en las mitocondrias y es el resultado del metabolismo celular. Tenemos que decir por último que los productos resultantes del metabolismo de la célula, el anhídrido carbónico y otros productos de desecho del metabolismo deben eliminarse de nuestro organismo porque son tóxicos para el mismo. La eliminación de estos compuestos es fundamental para el equilibrio del organismo y si no se eliminan adecuadamente pueden generar problemas. Por ejemplo, si se acumula en nuestro organismo CO2, o sea, anhídrido carbónico, porque el paciente por algún motivo hipoventila, puede traerle como consecuencia que se descompense el organismo y el paciente entra en un estado de acidosis, que es un estado de descompensación, es decir, se altera el medio interno del organismo. Bueno, chicos, hemos hablado de venas y arterias, de su histología, de su función, de las principales venas, las principales arterias, cómo se lleva a cabo, por supuesto, tanto las venas como las arterias transportan sangre, explicamos cómo se descarga el anhídrido carbónico y cómo se carga de oxígeno y ese oxígeno llega a los tejidos, ya explicamos todo ese proceso. Yo le voy a hacer un cuestionario al respecto para que ustedes respondan y les voy a agregar que busquen ustedes el nombre de varias enfermedades de las venas. De la misma manera que les dije que le voy a dar varias enfermedades de las arterias, por ejemplo, le voy a poner que hay varices. ¿Qué son las varices? ¿Qué significa una flebitis? ¿Qué significa una trombosis venosa profunda? ¿Qué significa una trombosis de la vena renal? Etcétera. Es decir, algunas enfermedades de las venas. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Me despido y será hasta la próxima clase.